descanso en tu amor y en tu fidelidad. Tú y yo vamos a establecer una determinación para que tú mismo sigas y estés conmigo. Levanta la mano en el Ahora, Señor, repite, Señor, comparte la página adelante y te repito mi nombre, Alejandro Ruiz Jiménez. Está una vez más aquí en donde Radio Soy Yo, lo mejor de Dios para tu corazón. Y tenemos a nuestro invitado. Es un invitado de lujo, es un invitado especial, es un invitado poderoso, es un invitado, ¿qué te puedo decir? Son pocas las palabras que yo pueda significar lo que es esta gran persona. Hijo de Dios, guerrero de Dios y poderosa persona. Es un gran amigo y es una formidable presencia aquí en verdad, así es. Está con nosotros, entonces te paso a nuestro invitado especial, Omer Kumba, aquí en Radio Soy Yo. Felicidades, gracias Omer por estar aquí. En verdad, este es su espacio. Adelante, Omer. Muchísimas gracias, Ale, por pasarme la palabra. Estoy muy contento. Yo sé que hoy Dios va a hablarte. Yo sé que hoy no vas a salir igual. Como tengo el hábito de decir, tu vida nunca más será igual. Porque oyendo la palabra de Dios, oyendo los propósitos de Dios que tiene acerca de tu vida, nunca más tu vida será igual. Yo quiero, antes de comenzar ese tiempo, tú que estás viéndome en directo, yo quiero decirte nada más que abre tu corazón. Abre tu corazón, diga, Señor Jesús, háblame, porque mi corazón está listo para recibir la incorruptible que es tu palabra. Y cámbiame y defíame, llévame a otro nivel. Y yo sé que hoy, a partir de hoy, nunca más mi vida será igual. Y quiero felicitarte porque tomaste una buena decisión de estar aquí en línea con nosotros. Y quiero felicitarte también porque yo sé que la decisión que tomaste de suicidarte, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Pero dale la oportunidad, dígale, Señor, dame la oportunidad de seguir, de escuchar nuevamente tu palabra. Yo sé que tenía muchas ideas, me aparté de tu presencia, pero hoy quiero volver en ti. Hoy yo quiero que tú me hablas. Hoy yo quiero que transforme más que nada, renueva mi vida, porque estoy muy convencido que tengo una segunda oportunidad. Hoy es un día de segunda oportunidad. Yo sé que hay muchas cosas que pasaste en tu vida. Quizás te está diciendo que no, ya estoy listo para tirar la toalla. Pero dale la oportunidad al Señor Jesús, el autor de nuestra vida, de cambiar completamente tu vida. Por eso, déjame nada más tomar ese tiempo para bendecir tu vida, diciendo que el Espíritu Santo toma ese momento y hazlo eterno. Y comienza a conectar los cielos al eterno en ese momento, Padre, y hace que tu nombre, Señor, sea implantado en el corazón de todo tu pueblo, Señor. Doy el permiso, Señor, para que tú tocas, para que tú transformes, Señor, aquellos que están tristes, Señor. Cambia sus corazones, oh Señor, pone gozo, porque el gozo del Señor es en nuestra fortaleza, Padre. Y hoy, en nombre de Jesús, hablo nuevamente a esa persona que quería suicidarse, para que la palabra de Dios le da vida, y vida en abundancia. Muchísimas gracias. Ahora sí podemos comenzar. Si tiene pregunta también, tú puedes, estamos en directo, estamos vivo, tú puedes hacer tus preguntas. Yo sé que Dios tiene respuestas para ti hoy. Y hablando del tema de hoy, estamos hablando de dominando sobre la ira. Es un tema que cuando yo leí eso, yo que no, Dios quiere desafiar nuestra vida. Y para no entrar más en detalle, yo quiero que usted y yo ponemos nuestros ojos a lo que nuestro oído, prestamos nuestro oído a lo que vamos a escuchar, más que nada lo que Dios va a hablarte a ti. En ese contexto del estudio de hoy, estamos hablando de cómo dominar sobre la ira. ¿Qué es la ira y cómo podemos dominar sobre hoy? ¿Cómo podemos dominar sobre la ira el día de hoy?
Porque hoy en día estamos hablando de más de 87% de gente que está primeramente rechazado, que viven con el rechazo más grande todavía. Esos rechazos que podemos saber, por ejemplo, hay mucha gente que todavía, como no saben cómo salir de rechazo, ese enojo transforma, se cambia a una ira, y eso ira, mucha gente piensa que la ira es un carácter, pero déjame decirte que no, es un hábito, un mal hábito que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, de tener o bien de bautizar a la gente. Esa persona es siempre muy enojona, es una persona que tiene mucha ira, todo eso. Pero ¿cómo podemos hacer ahorita usted y yo? ¿Cómo podemos salir de ese problema? ¿Cómo podemos dominar más que nada? ¿Cómo podemos caminar sobre ese problema? Eso es el enfoque, la médula de lo que yo voy a compartirle hoy, esta noche. Y en ese capítulo, el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 17, el Proverbio 29 también, está hablando acerca de cómo, vamos a leerlo, de cómo usted y yo podemos tener una herramienta que va a permitirnos salir de esa ira. Porque yo considero que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es algo que transforma, no nada más una persona, sino puede transformar toda una nación. Yo vengo de África, discúlpame porque ya anticipé con muchas cosas, pero yo vengo de África, allá nací, me casé con una mexicana, sabes, Dios bendiga a toda la República Mexicana, porque la mexicana es una mujer hermosa, porque por eso la Miss Universal es una mexicana, ¿no? Bendigo a todas las chicas mexicanas. Dios tiene gracia y favor sobre ustedes. Vengo de África, me casé con una mexicana y tenemos 2 hijos más chulados todavía. Si las chicas se animan, son chinos, si se animan, nos conecta con nosotros, mándanos un mensaje con Alejandro, con su Facebook. Yo voy a pasarle sus Facebook. El primero tiene 5 años, el segundo tiene 2 años, pero ustedes saben, con chilaquile los chicos crecen rápidamente, ¿no? Es tuyo. Si quieren compartir con ellos, también pueden conectarse, y allá vamos a pasarles sus Facebook para que ustedes tengan también algo para comunicar con ellos. Y me convertí a la edad de hace muchos años que me convertí, y me convertí porque mi vida no era tan ¿cómo te diré? Mi vida no era una buena vida, si podemos. Como joven tenemos siempre ideas de ir a los centros, tenemos ideas siempre de salir con una chica de top model, o bien una chica que todo el mundo habla. Para mostrar eso a la banda, quieres mostrar que tú eres el mero, ¿no? Hay todas esas cosas. Yo pasé en eso, y para mí la moda era algo también que me cautivaba más. Era como, entre comillas, como era mi Dios. Me gusta mucho la moda, me gusta mucho la colección, me gusta mucho todas las cosas, pero yo privilegiaba más ese tipo de cosas, y me privilegiaba más también mi vida como era antes. Pero un día una chica me acercó. Mira cómo Dios se hace. A través de una chica, Dios llegó a tocar mi corazón. Esa chica se acercaba más para compartirme la palabra, y yo también tenía otra idea, otra intención. Yo decía que no, yo voy a conquistarle para mí. Yo decía, el cuerpo para mí y el espíritu para Dios. Mira, pero Dios como tiene un don perfecto, Él acomodaba todas las cosas para que yo pueda conocer su evangelio, la buena noticia de que Él nos trajo en ese mundo. Y
conociendo a esa chica, me invitó a muchas veces, era mi país en la República Democrática del Congo, a Kinshasa, la capital, y allá el primer día asistí a su iglesia. No quería, yo pensaba que la iglesia era por la gente aburrida, la gente pobres, la gente que no tiene sentido en la vida. Así pensaba yo pensaba que ya son gente rechazados en la sociedad, por eso ellos se refugian allá. Sí, es cierto, hay muchos tipos de cosas de esa forma, pero no es así. La vida con Jesús es una vida distinta, es una vida, como dijimos, es una vida chida, es una vida que no tiene explicación, es una vida hermosa más que nada. Y conociendo los primeros pasos que hice, los primeros días que hice, porque tenía un seminario de 40 días en esa iglesia. Primeros días no funcionó, segundos días, pero lo curioso, en lugar de resistir, o bien en lugar de no asistir en esas reuniones, por Dios siempre como me cautivó, donde tenía ganas siempre de ir, tenía ganas de participar, siempre. Pero el 21 días, allá que Dios tocó mi corazón, Dios me mostró en su amor que Él tiene un plan, tiene un propósito, y allá entendí cuál es mi propósito en la vida. El propósito se define como la intención original de lo cual Dios te ha creado. No sé si tú sabes por qué Dios te creó. ¿Por qué? Para mí, por ejemplo, siendo africano, ¿por qué Dios me creó africano? ¿Por qué Dios se creó mexicano? ¿Por qué Dios se creó americano? No sé. ¿Por qué Dios se creó y te puso en ese lugar donde estés ahorita? ¿Por qué? Porque Él mismo tiene un propósito. Y entendiendo el propósito de Dios en mi vida, yo decidí de entregarle mi vida. Y como dice, la historia se divide en dos partes. Hay antes y después. Yo puedo decirle que hoy mi vida es una vida distinta. La gente que me conocieron, la gente hoy en día, sí le digo, hay muchos amigos que están en Estados Unidos, hay muchos amigos que están en Europa, hay muchos amigos que están en África. Si hoy le digo que soy misionero, soy siervo del Señor, ellos no creen, porque yo tenía la influencia sobre sus vidas, yo tenía una palabra a decirle, y como yo le llevaba al mal caminos de perdición, y hoy cuando ellos ven lo que Dios hizo en mi vida, se quedan así impactados, diciendo que sí, realmente Dios puede cambiar. Si Dios me cambió, puede cambiar también tu vida. Si Dios me transformó, puede también transformar tu vida. Es decir, que si hoy tomamos la decisión de seguirle a Jesús, tomamos la decisión de caminar como Él quiere, amigo, amiga, yo quiero asegurarte a 100%, como digamos aquí en México, te aseguro a 100%, o te regreso tu dinero, tu vida nunca más será igual. Nunca más será igual. Ahorita déjame contar de más o menos cómo yo salí, cómo dominé la ira. Porque yo era una persona también que me enojaba por qué cosa. Yo era una persona que provocaba la guerra, si podemos decirlo de esa forma. Provocaba la guerra con todo el mundo. Y decía, no, si otra banda, no, como pandillas. Hacíamos como pandillas. Entramos a la tienda, robábamos las cosas. Por ejemplo, en Bélgica, como nosotros fuimos conquistados con los belgos, entrábamos a la tienda como en Bruselas, entramos y robábamos las cosas. Así hacíamos nuestra vida. Y otra pandilla entraba también y nosotros teníamos la obligación, así pues empezamos, de ir a robarle y pelear con ellos. Siempre era cualquier tipo de cosa, yo así me enojaba. Cualquier tipo de problema, yo me enojaba. Pero no tenía el control a mí mismo, porque yo soy un ser humano. Pero déjame decirle, hoy la salida se llama Jesús. Hoy la salida que tú estás esperando se llama Jesús. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 51.